Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tipo de fuente que, bueno, a primera vista puede parecer un poco árida, ¿no? Una publicación oficial peruana de por ahí del 20 de octubre de 2025. Está llena de avisos legales, financieros, administrativos. Parece un laberinto de nombres y números. Sí, parece, pero justo ahí, en ese supuesto laberinto, es donde vamos a encontrar pistas súper interesantes. Nuestra tarea hoy es descifrar un poco estos avisos, ver qué nos cuentan de cómo funciona la economía, los procesos legales, las tareas del gobierno en Perú en este momento específico. Ajá. Es como una ventana, ¿sabes? A interacciones muy concretas, desde el ciudadano de a pie con sus impuestos hasta proyectos enormes y la vida misma de las empresas. Vimos bastante movimiento de la SUNAT, que es la autoridad tributaria, y también de aduanas. Así es. Un primer punto que salta a la vista son las notificaciones a contribuyentes que llaman no domiciliados. No domiciliados. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Son personas o empresas que no tienen una residencia fiscal fija en Perú. O sea, no tienen una dirección local registrada. Claro. Entonces, como es complicado notificarles por las vías normales, digamos por correo o personalmente, la ley les permite usar el diario oficial o la página web de la SUNAT. Es un mecanismo formal para asegurarse de que nadie se quede fuera del radar de la administración, aunque no tengan una dirección física acá. Entiendo. Es como para garantizar que la comunicación oficial llegue sí o sí. Pero no eran solo avisos así generales, ¿verdad? Vimos cosas como comiso administrativo. Eso ya suena más fuerte. Y lo es. El comiso administrativo es básicamente la incautación definitiva de bienes, mercancías, usualmente. ¿Definitiva? Sí, definitiva. Por infracciones graves. Muchas veces tiene que ver con contrabando o evasión de impuestos en aduanas. Y encontramos varios casos bien detallados, Lo que sugiere que la fiscalización está activa. ¿Algún ejemplo que te llamara la atención? Pues mira, hubo un caso interesante. No solo se decomisaba la mercancía con su número de acta y todo eso, sino que también ordenaban el internamiento temporal del vehículo que se usó. ¿Internamiento del vehículo? Sí, por 60 días. O sea, la sanción va más allá de la mercancía en sí. Afecta también los medios que se usaron para cometer la infracción. Se mencionaban nombres, números de acta, claro, pero lo importante es el tipo de medida, y hacían referencia constante a la ley de delitos aduaneros. En algunos casos, además del comiso, había multas bastante altas, Algunas pasaban los 10,000 soles. ¡Wow! O sea, consecuencias económicas serias para los infractores. Y bueno, la SUNAT no solo sanciona, también intenta cobrar deudas con los remates públicos. ¿Qué te pareció esa parte? El nivel de formalidad, muy estricto. Para participar tienes que identificarte completamente. Y ojo, prohibido alterar el orden. Te pueden expulsar incluso con la policía y hasta vetarte para futuros remates. ¡Qué fuerte! Sí, todo lo dirige un martillero público oficial y la plata, o sea, los pagos, tienen que pasar sí o sí por el Banco de la Nación. Se nota el esfuerzo por asegurar transparencia y orden en un proceso que es, al final, de cobranza forzosa. ¿Y para los reclamos o presentar recursos todo sigue siendo en papel, presencial? No necesariamente. Vimos que mencionaban la mesa de partes virtual, la MPV, de SUNAT, con enlaces a su web. Y eso es interesante. Conviven los métodos tradicionales, como la publicación en el diario oficial, que son indispensables para que la notificación sea legalmente válida para todos, Claro. con las plataformas digitales, que buscan agilizar los trámites que vienen después. Es una administración que intenta modernizarse, pero sin perder la seguridad jurídica. En resumen, toda esta actividad de SUNAT nos pinta un cuadro de fiscalización constante, sobre todo en el tema aduanero. Queda claro ese panorama con la SUNAT. A ver, cambiemos de tercio. Vamos al mundo de las empresas. ¿Qué historias nos cuentan estos avisos sobre la vida corporativa? Pues vimos varias señales del ciclo de vida de las empresas, ¿no? Por un lado, bastantes anuncios de disolución y liquidación. O sea, cierres. Exacto. Empresas que cierran. Desde sociedades anónimas cerradas, las SAC, hasta una empresa individual de responsabilidad limitada, una EIRL. Mencionaban a los liquidadores específicos, lo que marca el inicio del fin para esas compañías. Empresas como YPF e IPP Meusac, Micomisac, Corporación Alp Selva SAC, bueno, varias estaban en ese proceso.
¿Solo cierres o había más movimientos? No, no solo cierres, también vimos un caso de reducción de capital social. Una SA que reducía su capital bastante devolviendo plata a sus accionistas. Y también pillamos fragmentos que parecían como extractos de estados financieros, posiblemente de bancos o financieras. Ah, sí. ¿Y qué decían? Usaban términos como patrimonio efectivo, que básicamente mide la solvencia, la fortaleza financiera de la entidad. También activos, pasivos y hacían referencia a cómo gestionan los riesgos, de crédito, de mercado, operacional. ¿Y qué nos dice eso? Que publiquen esos datos financieros. Son como vistazos a su salud financiera, pero sobre todo al cumplimiento de las normas. Publicar esta información, aunque sea un resumen, suele ser un requisito legal, para mostrar transparencia y solidez ante el público y, claro, ante los reguladores como la Superintendencia de Banca y Seguros. Entendido. Y bueno, en este mundo empresarial también hay roces, conflictos. Vimos un caso de competencia desleal que llegó a Indecopi, el organismo regulador. Sí, un caso muy, muy ilustrativo. Una empresa, Corporación Comercial y Servicios Okoshi, SAC, denunciaba a otra, Astro Solar Perú, SAC. Indecopi admitió a trámite dos acusaciones principales. La primera, presunto aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. ¿Cómo así? Alegaban que ex trabajadores de Okoshi, usando recursos y tiempo de trabajo de Okoshi, hicieron negocios para la otra empresa, para Astro Solar. Incluso decían que copiaron publicaciones de Facebook. ¿Qué tal? ¿Y la segunda acusación? Presunta violación de secretos empresariales. La idea era que usaron información confidencial de Okoshi, listas de clientes, proveedores, etcétera, a la que tuvieron acceso legalmente cuando trabajaban ahí, pero que tenían el deber de mantener en secreto. Ok. ¿Y qué pasó con eso? Pero el proceso contra Astro Solar por esas dos acusaciones que sí admitieron sigue adelante. Le dieron un plazo para defenderse y entregar información con advertencia de sanción si no cumplían. Este tipo de casos deben ser complicados de probar, ¿no? ¿Qué nos revela esto del ambiente de negocios? Pues refleja las tensiones competitivas que siempre existen. Muestra lo importante que es proteger la información comercial y cómo actúa el regulador, Indecopi en este caso, para investigar y sancionar prácticas que se consideran desleales. Es un recordatorio de que la competencia tiene reglas y hay mecanismos para intentar que se cumplan. En resumen, esta sección nos deja ver empresas naciendo, muriendo, ajustando su tamaño, mostrando o intentando mostrar su solvencia y compitiendo, a veces de forma conflictiva. Muy bien, cambiemos ahora de tema, uno que ocupaba un montón de espacio en la publicación, la propiedad inmueble. Parecía haber muchísima actividad de regularización. Muchísima. Es un reflejo clarísimo de una realidad peruana. La convivencia, a veces tensa, entre la propiedad formal y la informal. Vimos muchísimos procedimientos basados en leyes como la 28687 que buscan justamente eso, formalizar la propiedad informal. Y se usan principalmente dos caminos. ¿Cuáles son esos caminos? Uno es la regularización de tracto sucesivo. Imagina que tienes una propiedad, pero en los registros sigue a nombre de un dueño anterior o incluso más antiguo. Ajá. Este proceso busca conectar legalmente toda esa cadena de dueños hasta llegar a ti, al propietario actual. Vimos un ejemplo concreto de alguien intentando hacer justo eso. Entiendo. ¿Y el otro camino? Es la prescripción adquisitiva de dominio. Esta te permite adquirir legalmente la propiedad si la has poseído de forma continua, pacífica y pública por un tiempo determinado. Usualmente son 5 o 10 años, depende de las circunstancias. ¿Y quiénes estaban haciendo estos trámites? ¿Particulares? Había de todo, desde solicitudes relacionadas con programas de vivienda populares en el Callao, por ejemplo, sobre terrenos de antiguos fundos, hasta trámites de personas individuales ante las municipalidades, en zonas como Chanchamayo o Prené. E incluso solicitudes ante COFOPRI, que es el organismo del Estado dedicado a la formalización. ¿Mucha gente entonces? Sí, y en todos los casos publicaban el aviso. ¿Para qué? Para que cualquiera que se sintiera afectado pudiera oponerse. Daban un plazo, normalmente 20 días. Es una garantía legal, ¿no? Para proteger derechos de terceros. Entiendo. Es un proceso para dar seguridad jurídica a quienes poseen una propiedad, pero quizás no tienen los papeles en regla. Pero no solo los privados se movían, ¿verdad? El Estado también actuaba.
Correcto. Y a veces de forma masiva. Vimos varias entidades públicas haciendo lo que llaman saneamiento físico legal. ¿Saneamiento físico legal? Sí, es fundamental para poder ejecutar proyectos de infraestructura o para programas de formalización a gran escala. Por ejemplo, el gobierno regional de Cajamarca estaba haciendo independizaciones y estableciendo servidumbres, probablemente para instalar infraestructura, quizás antenas o fibra óptica, en zonas rurales. Y la misma región, pero a través de su Dirección de Agricultura, estaba formalizando cientos de predios rústicos bajo una ley específica para eso. ¿Algún otro ejemplo de acción del Estado que te llamara la atención? Sí, uno muy claro. La Autoridad Nacional de Infraestructura, la ANIN, publicaban una lista larguísima de predios afectados por un proyecto de protección contra inundaciones en el río Guaura. Detallaban quiénes eran los propietarios o poseedores conocidos, qué áreas se veían afectadas e incluso notificaban por edicto a una cooperativa agraria, avisándoles que tenían la intención de adquirir parte de su terreno para el proyecto. ¡Wow! Eso muestra el impacto directo de las grandes obras. Exacto. Cómo los grandes proyectos de desarrollo chocan, digamos, con la tenencia de la tierra y obligan a hacer estos procesos formales de saneamiento e identificación. También vimos casos más locales, como una Dirección de Salud de Lima Este saneando un terreno para una posta médica o el gobierno regional de Lima inscribiendo por primera vez un predio a favor del Estado. Es un panorama bien complejo, la verdad. Y entre tanto trámite de terrenos y propiedades, también aparecían cosas más personales. Justo. Los edictos matrimoniales, publicando la intención de casarse de parejas en distintas ciudades, y una cantidad sorprendente de solicitudes a RENIEC al registro civil. ¿Para qué? Para rectificar actas de nacimiento o de defunción, errores en los nombres de los padres, falta de segundos nombres, apellidos mal escritos, hasta la corrección del nombre de una abuela en un acta de defunción. Increíble la cantidad de detalles. ¿Qué reflexión general nos deja toda esta sección? Tantos trámites sobre tierras, sobre personas. Subrayaría dos cosas, me parece. Primero, la tarea enorme, pendiente y continua de formalizar la propiedad en Perú. Es un desafío histórico estructural. Y vemos tanto a los ciudadanos como al Estado metidos de lleno en ese proceso tan complejo. Y segundo, la importancia vital del registro civil y los desafíos prácticos que tiene para mantener datos precisos sobre quiénes somos, nuestros nacimientos, defunciones, etc. Todo esto, plantea preguntas sobre qué tan eficientes son estos sistemas y qué impacto real tienen en la seguridad jurídica y en el desarrollo del país. De acuerdo. Pasemos a la última área que exploramos, las convocatorias y oportunidades que se publican. Aquí vimos un mecanismo interesante, las obras por impuestos, OXI. Así es. OXI es un sistema que permite a las empresas privadas financiar y ejecutar proyectos públicos, colegios, postas, carreteras, lo que sea, a cambio de créditos contra su impuesto a la renta. O sea, la empresa pone la plata y hace la obra y luego descuenta eso de sus impuestos. Exacto. Es una forma de acelerar la inversión pública, pero con gestión privada. Vimos varias convocatorias de este tipo. Municipalidades como Chontalí en Cajamarca o Mariano Melgar en Arequipa. Y gobiernos regionales como Loreto o Cusco. Buscaban empresas para hacer proyectos importantes, algunos de más de 50 millones de soles. ¿Qué detalles destacaban en esas convocatorias de obras por impuestos? Los cronogramas, muy detallados, usualmente ponían plazos hasta fines de 2025 o inicios de 2026 para firmar los convenios. También el nivel de formalidad. Incluso publicaban un modelo de carta de expresión de interés que las empresas interesadas tenían que usar sí o sí. Y en un caso, el de Mariano Melgar, no solo buscaban a la empresa que iba a hacer la obra, sino también a la entidad privada que la iba a supervisar. Eso muestra las capas de control que tiene el mecanismo. Interesante. Además de OXI, ¿qué otras oportunidades o procesos para asignar derechos vimos? Dos sectores clave: minería y telecomunicaciones. En minería, vimos al INGEMET, el Instituto Geológico, publicando petitorios de concesiones mineras. Pero lo más relevante ahí era una nota aclaratoria, muy importante, sobre la consulta previa a los pueblos indígenas. Ajá, ¿qué decía? Aclaraba que la ley exige hacer esa consulta antes de empezar la exploración o la explotación minera.
no como requisito para otorgar el título de la concesión en sí mismo. Es una distinción legal clave y la resaltaban. Una precisión técnica, pero con muchas implicaciones, claro. ¿Y en telecomunicaciones? Ahí vimos al Ministerio de Transportes, el MTC, publicando listas de empresas o personas a las que les habían adjudicado frecuencias de radio FM en diferentes lugares del país. Resultado de concursos públicos, seguramente. También vimos la solicitud de una empresa que quería obtener una concesión única para dar servicios de telecomunicaciones a nivel local, lo que llaman servicio portador. Esto muestra cómo el Estado sigue gestionando el espectro radioeléctrico y cómo entran nuevos actores al mercado. Y para cerrar este capítulo de convocatorias, una bien específica que nos llamó la atención. Sí, la SUNAT buscando un martillero público. Para su oficina en Lambayeque. Lo interesante es el detalle del perfil que pedían. ¿Qué pedían? Ni judiciales, sin conflictos de interés con gente de la SUNAT u otros martilleros, sin deudas en centrales de riesgo, con RUC activo y hábil. Una lista larguísima de requisitos de idoneidad, de probidad, el contrato era por 1 año con posibilidad de prórroga. Te da una idea muy clara de los estándares que piden para quienes colaboran con el Estado en funciones tan delicadas como esa, ¿no? Exactamente. Esta última sección nos muestra al Estado interactuando con el sector privado a través de mecanismos como obras por impuestos, gestionando recursos naturales como los minerales o el espectro radioeléctrico a través de concesiones, y también buscando profesionales calificados y sobre todo confiables para sus propias funciones operativas, como es la cobranza coactiva con los martilleros. Bueno, hemos cubierto bastante terreno hoy, ¿eh? Desde la fiscalización de la SUNAT, pasando por los ciclos y los conflictos de las empresas, la enorme tarea de formalizar la propiedad, hasta llegar a las convocatorias para inversión y gestión de recursos. Ha sido de verdad un recorrido por las arterias administrativas y económicas del país, vistas a través de esta publicación oficial que a veces parece tan lejana. Hemos visto cómo estos documentos formales, a veces un poco densos, son en realidad un espejo de una sociedad activa. Leyes que se aplican, empresas que se mueven, infraestructura que se planea. Y esa necesidad constante de registrar, de formalizar y a veces de corregir la información sobre las personas y sus bienes. Definitivamente. Le da otra dimensión a leer el diario oficial o publicaciones parecidas. Ya no parece tan árido. Y quizás nos deja una pregunta flotando, ¿no? Para reflexionar. Al ver, por un lado, esa cantidad enorme de trámites para formalizar la propiedad informal, que sugiere una realidad de base, con sus propias reglas, digamos, junto con los procesos súper formales y complejos para los grandes proyectos, las licitaciones, las concesiones. ¿Qué nos dice esa convivencia? Esa coexistencia entre el Perú formal de las normas y el Perú real de muchos ciudadanos. ¿Hay una conexión o quizás una desconexión? ¿Y qué retos y oportunidades surgen de ese panorama para construir un desarrollo que sea más inclusivo y más efectivo para todos? Una pregunta potente para cerrar. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración.